La aprobación o el rechazo de la cuenta de inversión constituye una obligación del Congreso establecida por la Constitución Nacional. De hecho, la doctrina ha discutido cuál es el procedimiento y el instrumento que debe dictar el Congreso para aprobar o rechazar. El Congreso ha elegido históricamente el módulo de que sea una ley formal por la cual se expide con una cámara de inicio y una cámara de revisora, sin perjuicio de lo cual alguna doctrina ha señalado que esta ley formal es tal vez una de las pocas o la única que no puede ser objeto de veto. ¿En qué sentido? Porque es una potestad privativa del Congreso. Es más, el Congreso podría haber establecido que la cuenta de inversión sea aprobada por resolución, es decir, es una potestad que le es privativa al Congreso de la Nación. El artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional dice: fijar anualmente, conforme las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso segundo de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Esta es una potestad que le es exclusiva. El Ejecutivo, a su vez, debe confeccionar y remitir la cuenta de inversión. Eso lo hace el jefe de gabinete. Y la Constitución tiene otra norma que cuando crea este organismo dependiente del Congreso, que tiene una función técnica de asesoramiento del Congreso, como es la Auditoría General de la Nación, dice: el control externo del sector público nacional, el artículo 85, en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la Administración Pública estarán sustentados en dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Asimismo, el artículo dice, el artículo que tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la Administración Pública centralizada y descentralizada. Y por último dice que intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. Esta intervención ya se ha consolidado, fue cumplimentada. La Auditoría General de la Nación emitió 2 resoluciones, fundamentalmente, una aprobando, la tengo mal, aprobar el informe del auditor de los estados contables correspondiente a la cuenta de inversión del año 2016, y la otra, la resolución esta es la 155, y la otra la 154 del año 2018, aprobar el informe del auditor de la ejecución presupuestaria de la cuenta de inversión. Estos 2 dictámenes fueron aprobados por mayoría, con las abstenciones de los auditores generales Forlón y de la Rosa. Hasta ahí, esto es un dato de la realidad. Yo voy a avalar en lo personal, porque así lo hemos analizado, ha sido tratado incluso con asesores, la posibilidad del rechazo, y que este bloque va a rechazar. Es más, esto también es consecuencia de señalamientos que se formularon durante el ejercicio del año 2016 y reclamos desde todas las bancadas opositoras al obrar del Poder Ejecutivo, cuando ya en el inicio de la gestión en el año del Poder Ejecutivo de aquel entonces, que asumió el 10 de diciembre de 2015, produjo una devaluación y comenzó a apartarse del presupuesto general. Nunca tuvo la voluntad política de remitir al Congreso de la Nación ninguna de las modificaciones presupuestarias. Se dedicó a formular un nuevo plan de gobierno, pero además omitiendo la intervención necesaria constitucional del Congreso de la Nación. Siempre los legisladores y los integrantes de este cuerpo han propuesto aprobar o rechazar. El senador Romero puede dar fe de que, por ejemplo, creo que las cuentas de inversión 2014, 2013 o 2015 emitió un dictamen por el rechazo. Es decir, esto es una potestad. El rechazo de la cuenta de inversión se va a proponer a los plenos de las cámaras de diputados y de senadores. Coincidimos nosotros en el análisis que hizo fundamentalmente el senador Mayás, en cuanto a que acá se desnaturalizó fundamentalmente la función que le incumbe al Parlamento a través de decisiones administrativas del jefe de gabinete y fundamentalmente de los DNU, de los cuales uno en especial tuvo dictamen, el 797 del año 2016, de mayoría de la Comisión Permanente de Trámite Legislativo, que
por el rechazo y la invalidez de ese DNU, que fue trascendente. Eso es un DNU que modificó sustancialmente el presupuesto y que fundamentalmente afectó una licitación pública trascendente como el soterramiento del Sarmiento, sospechada hasta el día de hoy de parcialidad política y de parcialidad económica por altos funcionarios del Poder Ejecutivo. La propuesta entonces nuestra va a ser el rechazo de la cuenta de inversión. Las consecuencias de ese rechazo de la cuenta de inversión es la desaprobación en términos institucionales y políticos que hace el Congreso, tomando en cuenta inclusive acá esta comisión y nosotros y nuestros asesores han tomado en cuenta fundamentalmente lo actuado por la Auditoría General de la Nación, pero lo esencial, justamente, la auditoría tiene una intervención técnica que incluso ha formulado diversas observaciones sobre tanto la ejecución presupuestaria como las cuentas del Poder Ejecutivo, dando cuenta, por ejemplo, que del total de 1.387 actos administrativos que han modificado el presupuesto del año 2016, 493 fueron registrados por el Sistema de Información Financiera, que se le ha propiciado datos del Poder Ejecutivo a la Auditoría General de la Nación bajo una ambigua denominación de delegación de facultades. La categoría es una categoría residual, puede ser una delegación de facultades de los organismos del Poder Ejecutivo, algunos pueden también inferir que hay una delegación de facultades del Congreso, pero en lo concreto es absolutamente difusa, ha sido disfuncional e importante. Esto es, por supuesto, que es una cuestión técnica. Yo me voy a permitir incluso, cuando se debatió la cuenta de inversión del año 2016, el entonces presidente de la Auditoría General de la Nación hacía unas consideraciones sobre el rol de la AGN y el rol del Parlamento. Y decía, la Constitución dice que la AGN tiene que intervenir en la aprobación de la cuenta, tiene que intervenir emitiendo dictamen. O sea, es un insumo básico para que el Parlamento tome las decisiones. ¿Qué opinamos nosotros? Lógicamente nosotros no hacemos una muestra en base a una matriz de riesgo, tomamos la cantidad de elementos que consideramos significativos para analizar. Nosotros estamos seguros de que en estas partidas no hay fraude. Se pregunta el auditor general y presidente de la Auditoría General y se responde, no están seguros que no hubo fraude, porque eso escapa casi al concepto mismo de auditoría y tiene que ver con el concepto de justicia. Y eventualmente porque no han podido desentrañar cada una de las ejecuciones contables, sino son partidas, presupuestos, gastos. Entonces, cuando uno vota la cuenta de inversión, esto es cuando uno vota en el ámbito de la Auditoría General de la Nación, le está diciendo al Parlamento, nos está diciendo a nosotros. Nosotros hemos revisado todos los documentos, razonablemente dicen lo que expresan las cuentas públicas. Es esto lo que nos informó la AGN. Y a nosotros nos compete analizar esa razonabilidad y fundamentalmente en el contexto de ¿qué? De la decisión política del Parlamento, que es la del presupuesto, por el cual en el año 2016, y acá muchos éramos legisladores en el 2016, fue obviado y en definitiva fue incumplida la Constitución. Porque el Congreso sesionó permanentemente, desde marzo hasta diciembre, no ingresó ningún proyecto de ley y se prefirió justamente una potestad que es excepcional, que incluso está prácticamente vedada, que el principio es que está vedado al Poder Ejecutivo, como es la potestad legislativa, y a través de esa potestad legislativa impropia, sin que hubiera ni necesidad ni urgencia, conforme así lo establecen los dictámenes de la propia Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, se modificó sustancialmente el presupuesto, incrementándolo notablemente y además creando nuevas partidas y distribuyendo de forma diferente, con otro programa político, el presupuesto de la Nación y fundamentalmente no solo asignando nuevos usos y destinos del dinero, sino realmente generando un endeudamiento sin la intervención del Congreso, pese a que la Constitución es muy clara sobre el particular. Entonces, continúa diciendo el auditor Lamberto, la decisión política del Parlamento es aprobarlo o rechazarlo. Esto es lo que dice la Constitución. El rechazo tiene una consecuencia y la aprobación tiene la consecuencia de un cierre político. Es decir, empezó con el presupuesto y terminó con la cuenta de inversión. Por la cuenta de inversión se cierra el ciclo administrativo y político. Pero incluso el Congreso ha agregado como buen criterio un artículo que dice esto no exime de la responsabilidad individual de los funcionarios porque si aprobada una cuenta se encuentra con confusión en el comité director no exime de la cuenta del delito. Perfecto. Nosotros justamente, como dice el auditor general, tenemos que analizarlo. Es todo el circuito, es decir, el presupuesto de la Nación,
los DNU, decisiones administrativas que lo han modificado, la rendición de cuentas que se le formula al Congreso, que es girada a la Auditoría General de la Nación, la opinión de la AGN, el debate que tuvo la AGN en esa opinión y nuestra opinión que vamos a emitir los dictámenes para el Consejo del propio Poder Ejecutivo. Yo quiero expresar que en el dictamen justamente, al igual vamos a proponer un dictamen de mayoría y minoría. El dictamen de minoría, el secretario de la comisión tiene la instrucción de hacerlo en forma similar al de otros propuestos, salvo que lo quieran cambiar, y el dictamen de mayoría va a tener 2 artículos en similar criterio que los dictámenes de mayoría. El primero dice: recházase la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio 2016. El artículo segundo, que es de similar factura, que es cuando se aprueba, que implica, dice lo siguiente: lo estatuido en el artículo primero de la presente es sin perjuicio de la iniciación y la prosecución de los procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades que emerjan de los hechos y actos realizados por los funcionarios públicos durante el periodo comprendido en la cuenta de inversión que se rechaza por la presente, porque de hecho hay diversas denuncias judiciales y trámites judiciales donde se están investigando lo actuado en ese periodo, e inclusive hay trámites administrativos como son sumarios por responsabilidad de funcionarios en el marco de la Ley de Responsabilidad del Estado. Y después continúa diciendo: la validez y ejecución de los actos dictados y los hechos realizados durante el periodo comprendido en la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2016 se rigen por las normas aplicables en cada caso. Artículo 3, comuníquese. Vamos a circularizar estos 2 dictámenes, cada uno lo firmará, el que tenga mayor número será el de mayoría. Si incluso hubiera empate, el que esté firmado por el presidente conforme al reglamento será el de mayoría y será sometido a cada una de las cámaras del Congreso. En cuanto a la segunda observación del diputado Romero, yo quiero expresarle, del senador Romero, pues tenemos dos Romeros en nuestra comisión, quiero expresarle que es cierto, en la reunión pasada propusimos la firma única de un solo dictamen porque había varios expedientes que tenían dictamen unánime, es decir, todos los integrantes de la comisión que estábamos presentes en la reunión habíamos coincidido, conforme incluso habían coincidido los asesores, de que era un dictamen unánime. Si yo lo que voy a seguir proponiendo lo mismo, si todos, incluyendo el senador Romero, están de acuerdo con los expedientes que va a leer el secretario, que tenían hasta ahora opinión incluso favorable de los legisladores, estos exclusivamente firmar un solo dictamen, porque estábamos todos de acuerdo. Ahora, donde el senador Romero expresa que tiene la posibilidad o que no está de acuerdo, directamente firmaremos cada uno de los dictámenes. Es a los efectos de abreviar un trámite que es engorroso porque tenemos que hacer la firma digital, senador Romero. Por eso proponemos, si estamos todos absolutamente de acuerdo, si hay unanimidad, firmaríamos un solo dictamen con todos estos expedientes. Donde usted exprese lo contrario, automáticamente se dará a cada uno. Si tiene la palabra el senador Mayans. Senador Mayans, el micrófono. Gracias, presidente. 2 cosas. Primero que acá, obviamente que hay una consideración política, ¿verdad? Pero acá estamos tratando la cuenta de inversión